vamos a dar ahora paso a la mesa redonda de conclusiones de la sesión, que será moderada por el profesor Friedrich Edelmeier de la Universidad de Viena, quien participó en este... ¿Perdón? Nosotros nos vamos, ¿no? Bueno, ahora os llamo. Pues entonces me ¿Te quedo. quieres quedar? ¿Quién participó en el primer Congreso de la Vuelta al Mundo el año pasado? Ponemos el... Y por favor, Fritz, si quieres incorporarte a la mesa con los profesores Loureiro y Juan Gil. Y ahora será el turno de que les hagamos las preguntas que hemos estado antes hablando en el café, todas esas dudas que tenemos y esas incógnitas que queremos resolver. Por segunda vez en San Lucas de Barrameda, donde estoy con cierta frecuencia, incluso sin congresos, ¿sí? Bueno, es que tengo que tomarme unas copitas siempre abajo en los bares, etc. Bueno, muchas gracias también a todos que presentaron sus textos esta mañana, y ahora es la obligación del auditorio, del público, de hacer viva esta reunión. Pues, ¿quién quiere empezar a preguntar algo? O a lo mejor empezamos con una pregunta que todavía no ha salido. ¿Qué pasó con el pobrecito Magallanes? Sí. ¿Quién quiere contestar a esta pregunta? Y después usted. ¿Quién quiere? Yo he escrito en otro lado que Magallanes, llegado al término de sus viajes, sufre una transformación, y en vez de dedicarse a recoger noticias económicas o llegar a la especiería, le da un arrebato místico y se dedica a predicar el Evangelio, e incluso se dice que llega a hacer un milagro. Es decir, el final de Magallanes realmente es un final oscuro, como en cierto modo le pasa a todos los navegantes. A Colón exactamente igual, sufre arrebatos místicos. Se cree que ha descubierto las minas del rey Salomón y que todo esto se va a traducir en la conquista de Jerusalén, etcétera, etcétera, etcétera. A Magallanes le pasa un poco lo mismo. Es curioso. Es curioso, a los grandes navegantes, la meta de la navegación es una especie de embriaguez del triunfo, que se revela entonces toda una serie de cosas que antes estaban ocultas. Esto de que Magallanes se haga predicador, pues es totalmente insólito. Y así se comprende, quizá, que en el momento en que le plantan cara en Mactán los indígenas de la isla, él se adelanta confiado en su suerte. Es decir, ¿cómo va a morir él, el predicador, el enviado de Dios? Es decir, Magallanes muere porque, en cierto modo, los hombres, quizá de Magallanes, lo dejan solo. Es un poco todo extraño. ¿Por qué muere Magallanes en este momento? ¿Por qué se confía quizá en esta embriaguez del triunfo que me refería antes? No debiera de haber muerto en circunstancias normales, pero hay incidentes que cambian el rumbo de la historia, y en este caso Magallanes cae de una manera realmente
poco en consonancia con lo que había sido su vida anterior. En todo caso, es una cosa muy ibérica, muy española y portuguesa, es decir, que hay unos indios que están tirando flechas y Magallanes dice, dejarme solo. Es decir, que eso es una cosa, pues una bravuconada también entra dentro de lo que somos los españoles. Pa' machos yo. ¿Qué vas a decir? Voy a enseñar Ya lo quitaste. aquí. Sí. Aquí está. Solo para decir algo. Este hombre con quien Magallanes viajaba hacia India, don Francisco de Almeida, que es un grande aristócrata, un grande noble portugués, el primer virrey de India, cuando regresaba a Portugal, 1509, en la armada de la carrera de India, ¿cómo se paraba? Escalaba. No, se paraba en el Cabo de Buena Esperanza, en la parte de sur de África, y el virrey, como se desembarcaba y era muerto por los cafres, como decían los portugueses, en un incidente también parecido con ese de Magallanes. Y a partir de entonces todos los capitanes de navíos y gobernadores, virreyes, etc., tienen órdenes expresas de la corona portuguesa. Es prohibido desembarcar en lugares que no son conocidos, donde no se sabe lo que se vaya a pasar. Y Magallanes sabría probablemente esto, ¿no? Que nunca salir del navío en un sitio, siempre se enviaba otra persona. Aquí hay tal vez un exceso de confianza de Magallanes, no sé, o tal vez alguna otra situación, pero creo que es algo que necesita de un poco de investigación. Quizá, pero hay una diferencia, es que el hijo del virrey, don Francisco de Almeida, era un gigante, un hombre fuertísimo, realmente que confiaba en que él solo podía vencer a todo el mundo. Magallanes, entre otras cosas, estaba cojo. Una herida le había dejado cojo, de modo que no es justamente el hombre que el hijo del virrey que dice dejadme solo, tipo Roldán, en la batalla de Roncesvalles. No toco el olifante porque yo solo soy capaz de combatir y vencer a todos estos. Pero sí, en cierto modo, la muerte del hijo del virrey también es algo extraño, Bueno, es que además hay que decir, estas cosas sucedieron más tarde también. Un caso famoso es James Cook, el capitán Cook, que muere en las islas de Hawái, en circunstancias bastante parecidas, ¿no? Bueno, pero, señora, usted, sí. Con voz más alta, por favor. No. Yo quiero preguntar sobre la figura de Juan Sebastián el del Cano. Cuando yo estudiaba historia, pues hablábamos de Juan Sebastián el Cano. Entonces ahora es de el Cano, y he estado a bordo también del barco aparece ahí el rótulo Sebastián de Elcano. Supongo que por lo que ha explicado la profesora es cuando fue ennoblecido, no sé, me gustaría que me aclararan esa parte de por qué es de Elcano, cuando yo es que lo he estudiado como simplemente Juan Sebastián Elcano. Sí, sí. Bueno, vamos a coleccionar preguntas y después... Sí. Antes de esto, yo me acuerdo que hablando con Koldo Michelena, él mismo, bueno, claro, ahora quizá ya se sepa la familia y se sepa, pero él me decía que en sus tiempos, que no sabía si se tenía que decir del Cano o de el Cano, que era un problema, pero supongo yo que ahora con más información sí quizá se pueda ya
Sí, yo tampoco. Son problemas totalmente tangenciales de lo que nos ocupa. Es decir, Juan Sebastián es Juan Sebastián de Elcano, siempre ha sido de Elcano. Con Michelena escribió alguna cosa del tema con sorna, no por interés, porque se dedica a cosas mucho más importantes que esas nimiedades. Hay mucha correspondencia muy pintoresca del siglo XIX. Un secretario de Junta, es inédita, iba en el expediente del Cano, de este archivo familiar que encontré hace un par de años, donde el secretario de la provincia, el secretario de Juntas de Guipúzcoa, es que un amigo que es del Gueta. O sea que tú eres del Gueta, yo soy del Goibar. Y Sam Troncha es un gran erudito, historiador, lingüista, 1790. Es decir, la confusión, no, la manera de escribir del Cano, él, en la carta además original que encontré, él obviamente escribe del Cano, escribe así. Obviamente él es de Elcano. En las Provenças, en Indias, en su mismo testamento, mi sobrino Martín de Elcano, mi sobrino Domingo de Elcano, yo Juan Sebastián del Elcano. Es decir, son nimiedades. Elcano es un barrio arriba de Guetaria donde procede él, no hay más. Y el uso del de no es nada nobiliario. En el 15, en el 16, en el 18 es hispano y vasco. Es decir, Juan López de Recalde, Ocho Álvarez de Isasaga, de que no hemos hablado y tanto tiene que ver con todo esto, tío político de antes de Urdaneta, es una manera de denominación que procede del euskera. No voy a alargarme. Estos marinos hablan en euskera entre ellos, porque son hombres de mar, no son eruditos, no son cosmógrafos, no son cartógrafos, son hombres listos que han aprendido y saben todo del mar, porque llevan 6 generaciones haciendo no otra cosa en el Molla Guetaria, en el Zumaya o en Castro Urdiales, me da lo mismo. En euskera sería Elcanoco Juan de Elcano, porque en euskera la procedencia utiliza el lugar de donde eres, es un topónimo. Y sin alargarme más, el origen social incluso de las familias del País Vasco, es siempre un topónimo traducible. Yo soy Aguinagalde, o de Aguinagalde, porque a mí me gusta usar para fastidiar. Rememorando a mi abuelo, mi bisabuelo, etcétera, etcétera, ¿no? Elcano es un lugar, mi sobrino Aguinagalde del Balón, pues también Aguinagalde es Aguiña, es un lugar donde hay tejos. Todas las denominaciones vascas, en origen, son traducibles en euskera, salvo los nombres tomados como de Rentería, que en fin, también existen, ojo, no estoy haciendo y Elcano es Juan Sebastián del Elcano. Para él no hay otro lugar. Ahora que él escriba, como escribe en su carta del Cano, es una manera, un filólogo probablemente un académico de la lengua dirá, pues efectivamente el Yiddish se escribe así, se pronuncia así, pero bueno, en ese entorno no hay otra denominación. El siglo XIX, y termino una polémica muy curiosa, hay 4 o 5 libros sobre, ¿es Juan Sebastián, es el Cano o es Cano? Y es una polémica politizada que recuerda muchísimo al 2017. 1960-70, en la época del liberalismo, del vasquismo, es muy pintoresca y es muy graciosa para leer. Y a Colombo me hace muchísima gracia, porque lo traté un poquito, era muy joven, era un sabio, ya era el sabio que nos quedaba junto con Carabaroja, y es cierto, es así. Pero bueno, son curiosidades que no está mal aclarar. Bueno, muchas gracias, Borja. Hay más preguntas, sí, aquí. Este señor. Hola, buenas tardes. Mi pregunta era para el doctor Loureiro. Cuando ha hablado de que el origen de Magallanes no se sabe muy bien, se lo disputan varias ciudades, hasta 12 pueblos y tal, ¿es posible, porque yo he leído en algún sitio que eso que contribuya a que está registrado que en aquella época pudo haber hasta 7 Fernandos de Magallanes distintos? En la misma época hay 3 Fernando Magallanes, pero se sabe que hay 2 en Lisboa que son completamente distintos. Muchas gracias. Sí, uno de los grandes problemas de esta época es la homonimia. Entonces hay gente que tiene exactamente el mismo nombre. Y creo que hay 3 o 4 Fernão de Magallanes, pero 2 de ellos son distintos y es posible identificarlos en Portugal cuando el verdadero... Cuando nuestro Magallanes está en India, hay 2 otros que reciben cuantías de la Casa Real en Lisboa. Entonces, no sé si soy yo, mi magnetismo. Pero yo creo solamente que hay 3
3 con el nombre de Fernández Magallanes, pero sabemos que 2 no puede ser nuestro Magallanes. Y el otro tenemos la certeza. El que aparece en las crónicas es siempre el Magallanes de la circunnavegación, porque las crónicas son escritas más tarde, en los años 30, 40, 50 del siglo XVI, y entonces el único Magallanes que suena es el de la circunnavegación, el traidor, como hablaba el profesor Juan Gil. Menos mal que no se llamaba Gómez, ¿no? Fernando Gómez. Más completo. Sí, ahí. Muy buena. Para la profesora Valera. Ha hecho usted referencia a que la nao Victoria terminó en las Antillas, ¿verdad? Sin embargo, yo recuerdo haber leído en la crónica de Historia de Sanlúcar de Barrameda de Fernando Guillama de 1852 que según él recoge la tradición de que la nao Victoria terminó anclada en la bahía de Sanlúcar y totalmente desvencijada y abandonada, aunque hay referencia, como usted ha dicho, de que después, yo creo, hombre, no, después de lo que usted ha dicho, yo creo que es más un mito, pero que me ha llamado la atención de que esa tradición existe. Muchas gracias. Es un mito, es decir, que la Victoria remontó hasta Sevilla como era de esperar, con los 18 tripulantes y alguno más que se añadiría aquí en Sanlúcar para llegar hasta Sevilla, y eso es un mito, al revés de lo que han hecho otros países, ¿eh? Es decir, que ha habido otros países que a sus barcos que hicieron viajes extraordinarios les han dedicado museos, réplicas. Nosotros los españoles en eso somos los mayores destructores de nuestra historia, y es una pena que a la Victoria no le hicieran en su momento un homenaje de alguna forma, puesto que desde luego sabían que la hazaña que había hecho era espectacular. Pero así somos los españoles, o así éramos. Y así. Pero tenemos todavía hasta el 2022 para hacer algo, luego, corregir luego se este hizo asunto, ¿no? una leyenda piadosa, y se dijo que la Victoria estaba en las Atarazanas, que se conservó en las Atarazanas. Y es curioso porque esa leyenda de la Victoria conservada en las Atarazanas, quizá por vergüenza de lo que habían hecho los ingleses, que después del viaje de Drake, la nave de Drake se guardó, incluso después, cuando ya se murió de vieja, pedazos de la nave se conservaron como reliquias. Pues esta leyenda, como digo, nacida quizá para contrarrestar, es decir, nosotros los españoles también hicimos algo parecido, la tenemos veladamente en Góngora, en las Soledades, de que la Victoria está guardada o como una especie de museo. Bueno, sí. Cuidado. Bueno, estas son varias preguntas, supongo que casi todas para la señora Consuelo. La primera es, así, cuando cita que en el diario de Pigafetta se importan bastantes vocablos de todo el recorrido que hace la flota, y hay una palabra que tiene bastante trascendencia en Sanlúcar, que es la palabra canoa, que es un vocablo que observan en Brasil, que sirve pues precisamente para acercarse a un barco que fondea, para cambiar provisiones por algo y demás. En concreto, esta palabra, que aquí en Sanlúcar existe todavía, y que es la embarcación, las que vemos en Bajo de Guía o en la parte de las piletas, luego pasó al vocablo de los prácticos de puerto. De hecho, todas las embarcaciones, incluso hasta hoy,
de los prácticos de diferentes puertos, algunos relacionados con el entorno los viajes a América, como es Sanlúcar o Huelva, incluso en Ceuta y también en Melilla, e incluso también todavía se observa el uso en Cartagena. Esa sería la primera. Quiero, si realmente, aunque el vocabulario de la Real Academia de la Lengua no lo cita como tal, si esa versión que corre entre los prácticos, los cuales yo me encuentro, es cierta o tiene visos de ser cierta. La segunda es con respecto a la posición que estuvo esperando la flota en la zona reservada del río, que parece ser que eran las Horcadas, que es después del puntal de la Algaida hacia arriba, que casi coincide con una carretera que pasó hace unos años a actualidad en Sanlúcar, porque es la carretera del Práctico, que realmente es un camino que hacía posible que aquellas embarcaciones que por razones de seguridad, como en el caso de la flota de Magallanes, antes de salir, o incluso posiciones de barcos que venían de América con excesivo calado, se desembarcaban la parte más valiosa con cierto secreto en esa zona y se traía en burros o en carretas hacia Sanlúcar, o se seguía hacia Sevilla, aunque realmente la carretera termina en el Caño del Portugués. A partir de ahí ya se busca tierra adentro, que no era tal trazado original. La tercera ha citado cuánto cobró el Práctico. Para nosotros nos ha llegado que era Pedro Gordo, pero yo le he escuchado decir Pedro Sordo. No lo sé si hay un error en la transcripción del nombre. Si me puede repetir el importe, que no sé si son 500 maravedíes, pero en esa fecha se cobraba 375 maravedíes aproximadamente por barco en el servicio de practicaje de la barra. Y la cuarta sería si conoce el coste o los intervinientes en sacar la flota de los prácticos de la barra, que realmente en esa fecha se solía hacer en compañía. Quiere decir que se sumaba una cantidad para todos y se repartían los pilotos de la barra entre ellos. Era una cantidad ajustada a priori. Nada más. Muchas gracias. Gracias por sus preguntas tan documentadas. A la primera me ha cogido, no tengo absolutamente ni idea. Eso que conteste Juan Gil, que para eso le da el diccionario. Después, es un viaje excepcional. La nota que yo tengo es que fue Pedro Sordo, el práctico que metió la nave. Desde luego, que se le pagaron 525 maravedíes, eso es seguro, porque está en el libro de cuentas. Es decir, que si se le pagó quizás más de lo que era costumbre en el momento, pues no tengo ni idea de cuál fue el motivo. Y según las anotaciones que yo tengo, el práctico que lo hizo fue Pedro Sordo, pero puede ser que Pedro Sordo cobrara por otra persona, porque hay veces que esas cosas ocurren. Ahora te paso la pelota, porque yo de la primera pregunta... A lo mejor puedo ayudar yo algo. La palabra canoa no proviene del Brasil, sino del Caribe. Bueno, claro, canoa ya en Colón sale, en todos lados, ¿no? Es una palabra que usaban los indígenas del Caribe para esta forma de barquito, ¿no? Bueno, señora, sí. Yo he nacido en Punta Arenas, en la ciudad capital del Estrecho de Magallanes, y allí, cuando pasó la flota, digamos, ellos vieron a los indígenas nativos, y realmente allí la palabra que se usa para una embarcación de madera haciendo un hueco de un árbol es canoa. Yo pienso que es de origen indígena en general, ¿sabe? Porque no solo en el Caribe, yo le estoy hablando del Estrecho de Magallanes, de los indios onas, patagones, alacalufes, y ellos se movilizaban con esas embarcaciones, con las canoas.
Sí, esto sí, pero la palabra usaron después los españoles para todos estos pequeños barcos, ¿sí? Bueno, ¿más preguntas? Sí, aquí, de este lado. Sí, yo quiero decir... perdón. Quiero agregar que nosotros decimos Hernando de Magallanes, que Fernando de Magallanes en Chile. Vamos, estamos hablando de la misma persona. Él, cuando iba con la expedición, entonces mandaba primero unos pequeños barcos pequeños, creo que se llaman gabarras aquí en España, a investigar, porque el estrecho de Magallanes no lo conocían y habían muchas islas alrededor, es que hay muchas islas, esa zona la conocemos como los canales patagónicos y con muchas islas. Entonces mandaban ellos, y claro, como a investigar, y después seguían la travesía. Y también que ellos vieron a los indígenas que hacían fogatas, porque allí se ha descubierto posteriormente petróleo y salía el gas de la tierra y los indios les salían las fogatas porque estaba eso allí en el fondo, vamos, a superficie. Y por eso se llama Tierra del Fuego, por las fogatas que veían los españoles de la expedición de Hernando de Magallanes por su paso por el estrecho. Solamente quería Bueno, es que había algunas preguntas ahí, usted, y había más, usted también, vale. Podemos unir estas tres preguntas y después tenemos que cerrar, ¿vale? Sí, para el profesor Gil, cuando ha nombrado todos los tripulantes y su origen y todo eso muy detallado y magnífico, a mí me cabe una duda porque no ha nombrado, cuando decía la provincia de Cádiz, los sanluqueños y el del puerto, no ha nombrado a Ginés de Mafra. No sé si es porque Ginés de Mafra era de Jerez, pero como era vecino de Palos, no sé si es porque usted tiene constatado que, digamos, que su procedencia era Palos o que se crió en Palos y que naciera accidentalmente en Jerez. Simplemente quería saber eso. Bueno. ¿Contesta? No, mi pregunta para el profesor Loreiro. Siempre que he leído el tema de los descubrimientos, el salto a América, aparece como un hecho, no sé, como que es toda una silla, que existió la escuela de Sagres, donde se formaron tal. Y al escucharlo usted decir varios mitos como el de la escuela de Sagres, me he quedado sorprendidísimo. No sé exactamente a qué se refiere usted al decir qué mito, el hecho ese que para mí ha sido siempre un hecho muy real, muy importante además de real. Muchas gracias. Sí. ¿Sí? Bueno, mi pregunta no va por ahí. Stefan no era un científico, un premio Nobel de literatura, le encargan por encargo, hace una biografía de Magallanes y en algún momento él dice que las crónicas de Pigafetta fueron mutiladas adrede por Elcano para ocultar ciertas cosas. Entonces, ¿qué verdad hay sobre esto o cómo se ha podido estudiar esa parte oculta que queda del viaje? No sé quién podría... Hay mucha ficción, hay realidad en la biografía de Stefan Zweig. Bueno, ahora. Sí, efectivamente, hay una persona de Jerez. Yo me refería a los marinos. Lo lógico es ir a buscar marineros a los puertos. Pero sí, hay uno de Jerez porque me parece que es un grumete, pero lo tengo creo que es un grumete. El grumete es portugués y entonces lo retiran a este grumete por ser portugués y meten a esta persona de Jerez, que si no recuerdo mal, ¿no? Está hablando de Ginés de Mafra. Ginés de Mafra. En el archivo de Indias está constatado. Lo que pasa es que dice que es jerezano, pero vive en Palos. Sí, sí.
Él y el otro Juan de Mafra también, que seguramente será su hermano o su pariente. Es decir, estos viven en Palos, pero ahora se lo busco. Vamos, búscalo tú, que es tu lista. Ginés de Mafra no aparece. Que no aparece, si no recuerdo mal, no aparece en el rol. Bueno, vamos a solucionar esto hasta el año que viene, ¿vale? Bueno, mientras Juan busca a Ginés de Mafra en su rol sobre la escuela de Sagres, yo debería quedarme callado, porque eso efectivamente es un mito, la escuela de Sagres, pero que está en todos los libros en Portugal, en España, en todo el mundo, se habla de la escuela de Sagres. Sagres, antes de Enrique el Navegante, antes de 1453, Sagres no existía como pueblo, como vila, aldea, como pueblo, no existía. Y entonces en 1453, fíjese en la data, esto es pocos años antes de la muerte de Enrique el Navegante, recibía la parte de Sagres como donación del rey de Portugal. Y empezó en este año 1453 a construir una fortaleza ahí en Sagres. ¿Cuál era el objetivo de esta fortaleza de Sagres? Era para protección de los navíos comerciales que circulaban entre el Mediterráneo y el norte de Europa. Porque si usted conoce Sagres, es un lugar completamente inhóspito, donde siempre tiene viento. Y el viento es norte, es decir, que no se puede navegar hacia norte, y las naves tienen que quedar ahí 1, 2, 3, 4 días. Navegación a vela estamos hablando. Tienes que quedar ahí varios días en la angra de Sagres. O entonces está viento del sueste, que viene de África, y entonces no se puede entrar en la costa del Algarve, y hay que quedar ahí en esas bahías de Sagres. La fortaleza, hay documentos que comprueban esto, que era para protección de la navegación, y no tiene nada que ver con los descubrimientos. Los descubrimientos empezaron en 1415, 20, 25, 30 con Gilianes, que era el hombre que pasaba el Cabo Bojador, 1434, que partía de Lagos y partían de otros puertos del Algarve. Pero un poco más tarde se va a hacer la asociación entre Sagres, el infante Don Enrique y una escuela. Esto porque los cronistas del siglo XVI, concretamente un cronista que se llama Damián de Góis, que es el primero, en 1560 y pico, que habla del infante Enrique el Navegante como un humanista, un hombre que tenía una larga biblioteca, que se interesaba por la matemática, por la cosmografía, etc. Y vaya a construir una imagen un poco renacentista de Enrique el Navegante, que no corresponde a la realidad. Y luego esta tesis es retomada en Inglaterra por un hombre que se llama Richard Hakluyt, que era un compilador de relatos de viaje, que es el primero que va a hablar de la escuela de Sagres y de Enrique el Navegante, porque Enrique el Navegante, su madre era inglesa, y luego a los ingleses les interesaba construir este mito. Pero es imposible acabar con este mito de la escuela de Sagres, porque y además, sí, además cómo estudarían los estudiantes en esta escuela que no existía físicamente, y para navegar en mares que nadie conocía. Es un poco mito que se ha construido a poco a poco. Hay un almirante portugués, almirante Gago Coutinho, que escribía una frase que es lapidar, que dice: la escuela de Sagres eran las planchas de los navíos, como se dice, los conveses de los navíos. Esa es la verdadera escuela de Sagres, que era una escuela práctica, pero la idea es preciosa. Y todavía hoy los turistas van a Sagres en busca de una cosa u otra: la escuela de Sagres, que no existe, o de la cerveza Sagres, que tampoco está ahí. Pues efectivamente, como donde no hay publicidad resplandece la verdad, tenía usted toda la razón.
Ginés de Mafra, natural de la Frontera, marido de Catalina Martín, vecino de Palos, contratado como marinero por 1.200 maravedís al mes, recibió de adelanto 4 meses, 4.800 maravedís. Sí, señor. Y fue en la Trinidad, sí. ¿No? Fue la Trinidad. En la Trinidad, sí, señor. Bueno, pues muchas gracias. Esto de Sagres, a mí me parece... Ah, perdón. Sí, la pregunta esta. La pregunta de Pigafetta. Pigafetta. De si está mutilado el texto de Pigafetta. Era muy difícil. Hace una biografía muy bonita, pero muy literaria. Y además era muy difícil porque tenga en cuenta que el diario de Pigafetta se publica en Venecia en 1536. Es decir, que es Pigafetta mismo el que anda detrás de esa publicación. Es decir, no parece lógico que el Cano se metiera en esa complicación de censurarlo. Es decir, a mí me parece que es un alarde, bueno, de Stefan Zweig, En todo caso, es evidente que el Cano en un momento determinado, en una de las declaraciones que hace, dice que no soportaba a Magallanes, ¿no? Que mientras Magallanes era el capitán general, pues que procuraba hablar con él lo menos posible. Y disfrutó cuando se murió, me imagino, que dijo, ya al final puedo hacer las cosas que quiero hacer. Pero en todo caso, Magallanes y el Cano no se llevaban bien. Magallanes es que debía de llevarse mal con todo el mundo. Y los vascos también son muy especiales. Es decir, Bueno. Es decir, si repasamos la historia de nuestras navegaciones, en las que siempre hay vascos, los vascos siempre acaban peleándose. Es decir, bueno, creo que voy a terminar esto porque al final salen además catalanes y después... No, después el catástrofe. Pero esto es una... El catástrofe sería... Es una constante, total, ¿no? es una constante. Bueno, vale. Muchas gracias. Quería añadir, Sagres, es como con el Miño y el Sil. El Sil aporta el agua y el Miño el nombre, ¿no? Es algo parecido. Bueno, pues muchas gracias por venir esta mañana y quería solamente recordarles que nos vemos otra vez a las 6 de la tarde aquí, a las 6 en punto, supongo. Sí. Bueno, pues muchas gracias y hasta luego.